Insensato predicador callejero se mete en un desfile del orgullo gay para intentar predicar el evangelio, pero todo rápidamente se sale de control cuando comienza a hablar sobre la ira de Dios. Tienes enemistad entre tú y Dios. A menos que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, eres enemigo de Dios. Y todos los enemigos de Dios son rechazados. Son expulsados a la oscuridad exterior donde habrá llanto, rodarán y rechinarán los dientes. Pero inmediatamente vemos a una persona que para interrumpir el mensaje comienza a gritar. En ese momento, la otra mujer se acerca y le dice que no intente salvarlos porque él no es Jesús. Y le dice que ella se siente muy bien teniendo relaciones con otra mujer. Pero el predicador le responde: ¿Sabes qué es triste? Es que todo lo que te importa es el sexo. Eso es tu vida. ¿Te sientes triste por cómo es la vida? Claro, porque toda tu vida gira alrededor del sexo. Eso es triste. A continuación, vamos a hacer un análisis de lo que acabamos de ver y vamos a ver 6 puntos que deberíamos tener en cuenta a la hora de predicar el evangelio. Por las palabras iniciales ustedes ya se habrán dado cuenta de cuál es mi postura al respecto. Sin embargo, me gustaría que dejen en los comentarios qué piensan al respecto sobre este tipo de predicación que acabamos de observar. En primer lugar, la palabra de Dios nos manda a instar a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo que así lo haga. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, lo que hizo esta persona en un sentido y en un principio es correcto. Buscó la manera de llevar el evangelio sin importar demasiado si el momento era oportuno o no era oportuno. No quiso perder el tiempo. Eso está bien. Esa debe ser nuestra actitud frente a la vida. Esa debe ser nuestra actitud en realidad frente a las personas que se están yendo al infierno y sobre todo frente a las personas que no están glorificando a Dios. Tenemos que estar siempre dispuestos y siempre buscando el momento para predicar el evangelio. A tiempo y fuera de tiempo significa en todo momento. Significa cuando es incómodo y cuando no es incómodo. Pero en segundo lugar, hay algo que tenemos que notar. También Pablo le dice a Timoteo que predique con toda doctrina y paciencia. En Proverbios se nos dice que debemos predicar con misericordia y verdad. Y en la carta a los Efesios se nos dice que debemos hablar la verdad en amor. Estos duetos en la palabra de Dios nos enseñan una cosa muy importante. Cuando predicamos el evangelio, necesitamos hablar la verdad. Necesitamos confrontar con el mensaje, pero de una manera amorosa, con misericordia y con toda paciencia, no yendo al choque innecesariamente. El tercer punto que deseo destacar es que debemos saber cuándo retirarnos. La palabra de Dios nos dice que debemos predicar a toda criatura, que debemos ir por el mundo donde vayamos predicando el evangelio y haciendo discípulos. Pero también se nos dice que cuando alguien rechaza el evangelio, debemos sacudirnos el polvo y apartarnos de ese lugar y de esa persona. Si alguno no los recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. También se nos dice que no debemos echar la perla a los perros y a los cerdos. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Porque vamos a rebajar el evangelio hasta donde los pecadores impenitentes, aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados, lo pisotean y utilizan el amor de Dios para el libertinaje. Esto también debe ser conciliado con el pasaje anterior que acabamos de ver, es decir, instar a tiempo y fuera de tiempo, pero saber cuándo retirarnos. Esto último no significa que una persona nos rechazó una vez y nunca más le vamos a predicar el evangelio. Debemos instar a tiempo y fuera de tiempo,
pero significa que si le estamos predicando el Evangelio y la persona lo rechaza, debemos apartarnos y debemos observar también cuál fue su énfasis al rechazar el Evangelio. Quizá nos dijo que nunca más le prediquemos y podemos insistir en otro momento, pero siendo sabios. Y ese es el siguiente punto. La palabra de Dios nos dice que debemos ser prudentes como serpientes y mansos como palomas. He aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El apóstol Pablo nos dio ejemplo de eso. Cuando fue a predicar a los atenienses, que estaban los epicúreos y los estoicos, el apóstol Pablo miró cuán grande era su idolatría y vio un lugar donde él podía encauzar el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ellos tenían un Dios no conocido. Esto nos enseña que debemos ser sabios a la hora de presentar el mensaje del Evangelio, no ir innecesariamente a confrontar a las personas de una manera desagradable. Entonces, cuando vayamos a predicar el Evangelio, que somos enviados como ovejas en medio de lobos, seamos astutos, seamos prudentes y sabios, y no lo hagamos de una manera que sea de tropiezo para la proclamación del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por último, cuando digo que seamos sabios para predicar el Evangelio y para presentar el mensaje, bajo ningún concepto estoy diciendo que debemos distorsionar, omitir o agregar al Evangelio. Estoy diciendo que debemos ser sabios para presentar, para iniciar con la predicación del Evangelio. Por consiguiente, si el Evangelio de Dios habla de la ira, la justicia, la santidad de Dios, nosotros vamos a hablar de eso. Y si el Evangelio de Dios habla del amor, la bondad y la gracia de Dios, también vamos a hablar de eso. Entonces, no agreguemos ni quitemos sobre el mensaje del Evangelio para no ofender a las personas. Déjalos que se ofendan si se tienen que ofender. Ellos se pasaron la vida ofendiendo a Dios. Sin embargo, sí debemos ser sabios para no ofenderlos con nuestras propias palabras. Ahora, si se quieren ofender con el mensaje del Evangelio, ese ya es otro tema que no nos compete y se van a tener que arreglar con Dios. Y nosotros también vamos a tener que rendir cuentas si distorsionamos el Evangelio de Cristo. Si querés aprender a predicar el Evangelio con fidelidad, tenés que conocer una herramienta que Dios nos ha dado en su palabra y que Él ha sembrado en el corazón de todas las personas. Esto es la ley de Dios. Es una herramienta elemental para la predicación del Evangelio. Y en este video que podés ver acá, vas a encontrar la manera perfecta de utilizar la ley legítimamente según el Evangelio de Cristo.